La circuncisión. Circuncisión. Era la señal del pacto en el antiguo pacto, valga la redundancia. Y en Génesis 17, verso 10 lo vemos. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Vemos acá que la circuncisión en el antiguo pacto era señal del pacto. Vemos acá el primer hombre con quien Dios hizo un pacto, hablando de la fe, ¿no? Porque sabemos que él ya tuvo un pacto con Noé, y con Adán también tuvo un pacto, aunque no se habla en ese sentido. Dios hizo un pacto: comerás de esto no podrás comer. Había allí un pacto entre Dios y el hombre. ¿Sí? Acá vemos que Abraham hace un pacto con Dios, y la señal de ese pacto era la circuncisión. ¿Por qué es importante ver a Abraham? Porque cuando nosotros vamos a relacionar nuestra fe, inevitablemente siempre tenemos que hablar de Abraham, porque el padre de la fe dice la palabra que es Abraham. Y la promesa de nosotros no viene de Israel, de Jacob, viene de Abraham. Por eso dice que el pacto que vino 430 años no anula la promesa, que es en Abraham. O sea, diciendo Pablo allí a los Gálatas que nosotros somos herederos según la promesa, no según andar queriendo hacer la ley, sino por fe en la promesa, porque Dios se la concedió, fue a Abraham la promesa. Y la promesa es esa simiente que es Cristo. Nosotros somos hijos de Cristo. ¿Sí? La promesa es para nosotros. Todo tenemos que nosotros relacionarlo con Abraham. Entonces, la circuncisión era la señal del pacto. Vamos a ir a Lucas 1, verso 59. Dios es bueno y es maravilloso. Hay que esforzarse, no hay que cansarse. A veces hacemos alguito y creemos que hemos hecho mucho. No hemos hecho absolutamente nada. Siervo malo soy porque hice lo que debía hacer. Eso es mi pensamiento para conmigo. Siervo malo soy porque hice lo que debía hacer. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan, no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Amén. Si vamos a Lucas 2:21. ¿Estamos allí? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Entonces notemos algo que está acá, que está en ambos textos. A los 8 días.
Cuando se cumplieron los 8 días, ¿a quién Dios le dijo que a los 8 días? A Abraham, lo acabamos de leer en Génesis 17. O sea, todos a los 8 días serán circuncidados. Aquí estaban cumpliendo ellos la orden que dio Dios. Es importante entender esto. La orden que dio Dios. Ellos tenían que cumplirla. Entonces, acá habla de que ellos lo iban a circuncidar. Entonces, ¿qué hacían el día de la circuncisión? Allá preguntaron, ¿cómo se llamará? Juan. Acá le pusieron el nombre Jesús, que ya le había sido puesto por un ángel. Entonces traía algo en particular la circuncisión, que cuando se hacía la circuncisión era acompañada por la imposición del nombre. O sea, el día que lo circuncidaba, le colocaban el nombre al niño. ¿Sí? Eso traía una simbología, aunque algunos no lo entiendan hoy, traía una simbología, lo que vamos a tratar de explicar en este día, ¿verdad? ¿Sí? La señal del pacto era la circuncisión y traía el día que se circuncidaba la imposición del nombre. ¿Sí? Vemos que los nombres traían su significado, ¿cierto? Juan es regalo de Dios, Jesús es el Señor salva o el Señor trae salvación. Entonces, los nombres traían su significado y nombre significa autoridad también, autoridad. Esto es importante entenderlo. Ahora vamos a Colosenses 2:11. Ahora vemos en el nuevo pacto la circuncisión. Circuncisión. La circuncisión en el nuevo pacto. Está en Colosenses 2, versículo 11. Dios es bueno y es maravilloso. Dios es fiel. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Entonces nosotros fuimos circuncidados. Pablo escribía a los colosenses, ustedes fueron circuncidados en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión que no se hace con mano, le estaba hablando, no hecho en lo exterior, sino es una circuncisión interna. ¿Se ve? Porque él dice, no echa mano al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso es la renovación, es algo interno que Dios hace en nosotros. Por eso el Señor habla por medio de Moisés al pueblo que circunciden el prepucio de su corazón, porque eso era lo que traía como significado esa circuncisión exterior que se hacía allí. Sí. Es importante entender que la circuncisión ahora en el nuevo pacto es quien, acá lo vemos en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. O sea, la circuncisión nosotros la recibimos en el bautismo. Y esto es importante. ¿Sí? Es una señal, ¿verdad? Si vamos a Génesis, a Marcos 16, 15, 16. ¿Sí? Veamos, ¿qué le pasaba a la persona que no era circuncidada?
el no circuncidado ¿cuál es la consecuencia del no circuncidado? ¿Quién me lo puede decir? Amén. Moría porque había violado el pacto. Eso es lo que enseña Génesis 17:14 y lo acabo de leer ahorita. El problema a veces es que no respondemos porque estamos sacando cuenta en vez de tratar de citar lo que dice la palabra del Señor. Sencillo, cuando uno se preocupa por citar lo que Dios dice, siempre las respuestas de uno van a ser centradas y van a ser respuestas, mira, precisas, allí a lo que se está preguntando. O sea, ¿por qué? ¿Qué le pasaba al no circuncidado? Bueno, la palabra dice claramente que Dios dice que tendría que morir, pues, porque ha violado el pacto que tiene con él. Tiene que morir. Esa figura también nosotros tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque el bautismo se ha rebajado demasiado. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que la Biblia habla del bautismo. No solamente el bautismo, cuando nosotros empezamos a ver las cosas de la fe, el que se hayan multiplicado tantos falsos cristianos, se acercan a los que se están esforzando un poquito y le dicen, no, allá te condenan, no es tan así, se ve, tú puedes hacer lo que te dé la gana y Dios no es tan así, Dios te ama, Cristo murió por ti. Entonces rebajan los estándares de Dios a un nivel tremendo. Entonces a los verdaderos profetas los condenan y a los falsos profetas los levantan y se cumplen lo que dijo Jesús. Hablan mal de los verdaderos profetas y hablan bien de los falsos profetas. Lo que dice la Escritura. Sencillo, porque es lo que está pasando. Entonces, si vamos a Marcos 16:15, voy a leer acá en las Américas. Vemos que el Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Qué importante es ver esto, ¿verdad? Porque vemos acá la importancia de esa señal del pacto que era en el antiguo pacto la circuncisión hecha a mano y en el nuevo pacto la circuncisión de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo o bautizo es la circuncisión de Cristo. Entonces, esa señal la figuraba acá y se cumple acá. Porque nosotros entendemos que todo lo antiguo figuraba a Cristo, figuraba el nuevo pacto que Dios iba a hacer con la humanidad. ¿Sí? Vemos que el no circuncidado moría. Igualmente Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y será bautizado será salvo. Amén. O sea, en el nuevo pacto, el no bautizado entonces mira esto. Vemos acá que el no bautizado también recibe una consecuencia, ¿cierto? ¿Qué consecuencia recibe según el texto que acabamos de leer? Es condenado. El no bautizado es condenado. Alguien dijo por allí, y yo lo escuché en una prédica, me dio mucha tristeza porque tenía un concepto un poquito en el tiempo, un poquito más alto de esa persona, un pastor mexicano. Y él dice que el bautismo es un rito, que cómo le van a atribuir poder salvífico. O sea, el poder de la salvación es de Cristo Jesús. Pero la salvación no es que Cristo murió en la cruz y lo clavaron. No, la salvación incluye toda la vida de Cristo, lo que Él mandó, ¿verdad? Y se consuma, se completa en la cruz. Se completa. De allí nos libera a nosotros. Pero no nos libera simplemente con la cruz. Por eso es que muchos se están condenando hasta el día de hoy. Él nos libera con todo lo que enseñó. Y nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas
que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, o sea, yo estoy con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo entiende un creyente. O sea, esa es la obra salvífica que él hizo, que incluye el bautismo. El bautismo. Son cuestiones como la gracia. Ah, bueno, ahora uno va a hacer obra para salvarse. No. Pero si tienes gracia, haces obras. O sea, tus obras demuestran que eres salvo. Y son cuestiones que son para gente de fe, que Dios le da revelación y entendimiento en lo que Él enseña. ¿Sí? Mira esto. Vemos que el bautismo, el que no es bautizado. Entonces mira esto. Es condenado, ¿cierto? Porque dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Más el que no crea será condenado. Ay, pero no dice que no crea y no sea bautizado. Obviamente, porque el que no crea no se va a bautizar. Simplemente con no creer basta. No va a decir, el que no crea y tampoco se ha bautizado. Ah, no, yo me bauticé pero no creo. No, es que el que no cree no se va a bautizar. Sencillo. Sí, es sencillo. O sea, el que no cree no se va a bautizar. El que cree se va a bautizar. ¿Por qué? Porque dice, yo creo en Jesús y Jesús dijo que se bauticen. Yo me voy a bautizar. Yo los primeros deseos que yo tuve en mi vida cristiana fue bautizarme. El diablo me quiso poner oposición cuando el que estaba allí en la obra me dijo, no, yo no lo voy a bautizar a él porque el Señor no me dijo nada que lo bautizara. Yo digo, en aquel tiempo yo no entendía y yo estuve ahí, bueno, gracias al Señor habían unas mujeres que conocían alguito de la palabra y el Señor permitió y viniese un pastor de afuera y me bautizaran, pero el que estaba allí no me quería bautizar porque Dios no le había dicho proféticamente que me bautizara. Él parece que no entendía esto que Jesús había enseñado. El que crea y sea bautizado será salvo. O sea que el bautismo es para el que crea. El etíope le dijo a Felipe, o sea, yo me quiero bautizar. Aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Sencillo. Felipe sí estaba claro en lo que Jesús mandaba. Y son cosas que nosotros tenemos que tener muy claras. O sea, el bautismo es un mandato del Señor. Que nadie venga a estar reduciendo las palabras de Cristo con sus falsas enseñanzas. Pero yo ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ir a Lucas 2:27. ¿Ya copiaron esto para borrar? ¿Sí? Vamos a Lucas 2:27. Es un mandato, no una costumbre. No una costumbre. Es un mandato, no una costumbre. Por favor, ¿pudieran prender la luz allá? Es un mandato, no una costumbre. Mira esto. Lucas 2:27. Vamos a tratar de prestar atención y aprender, hermano, porque así podemos, cuando se hablen de estos temas, nos consigamos personas, nos toque presentar defensa, estamos claros en nuestra fe. Luego en el nombre de Cristo Jesús. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Ellos fueron a traer a Jesús, dice el 21, Lucas 2:21, cumplió los 8 días para circuncidar al niño. ¿Se ve? O sea que claramente este es el mismo texto que leímos al comienzo de Lucas 1:59 al 63. ¿Se ve? O sea, es la misma situación. ¿Se ve? A los 8 días. A los 8 días. Entonces, ahí está hablando. Ahí está hablando que cuando ellos lo trajeron, ellos lo fueron a llevar conforme al rito. Conforme al rito.
¿Qué es un rito? Un rito es una costumbre. ¿Sí? Uno dice, por ahí ese pastor dijo, mira, es un rito. Y yo digo, Dios no dice que tracemos la palabra, le escribe Timoteo a Pablo. Trázala, úsala bien. ¿Por qué? Porque ya se ha ordenado que con 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Yo no puedo agarrar ahí, ay, es un rito. No. Y menos conociendo al Israel a quien Dios le envió la salvación, que no lo recibió. Ellos tenían una costumbre, mas Dios le mandó costumbres. No. Los mandatos se pueden hacer una costumbre porque uno los hace. Y bueno, la persona dice, yo acostumbran a hacer esto. Pero uno no lo hace porque sea una costumbre. Uno lo hace porque el Señor lo manda a uno a hacerlo. Y ahí podemos leer nuevamente Génesis 17 para que veamos de dónde viene la circuncisión. Porque hay algunos que piensan que la circuncisión viene de la ley. Son aquellos que también piensan que el diezmo viene de la ley. No, ninguna de esas cosas viene de la ley. El diezmo viene de Abraham. La circuncisión también viene de Abraham. ¿Se ve? Porque fue Abraham que Dios se las mandó. No a Israel. A Israel le trajo la ley porque ellos deshonraban eso y no lo obedecían. Entonces vemos ahí en Génesis 17, 14. En 17, 10, veamos esta palabra. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre ustedes. ¿Qué ven ustedes allí? ¿No ven una orden de parte de Dios? Claramente. Y a mí me agrada escuchar cuando mi Señor habla, porque con la autoridad que Él habla no puede hablar otro. Claro, claro. Este es mi pacto con ustedes. Todo varón que nazca de ustedes, lo circuncidarás. Dios es claro. Es una orden, un mandato. Que con el pasar del tiempo se hizo una costumbre para ellos y algunos los tomaban como costumbre. Créelo, que había muchos, así como este Felipe, que iba al templo y el Señor le prometió que cuando él viera a Jesús, él partiría en paz. Él hacía eso como un mandato. ¿Se ve? Porque nosotros los hombres de Dios y los hijos de Dios y las mujeres de Dios hacemos las cosas de Dios porque Él las manda. Por eso es que nos diferenciamos de muchas personas, porque no estamos religiosos. Decimos, el Señor manda esto, yo tengo que hacerlo. ¿Se ve? Y cuando violamos algo que Él ha mandado, nos duele en el corazón porque decimos, uy, el Señor manda esto y yo no lo hice. ¿Se ve? Nos duele porque sabemos que son órdenes de Él, no son costumbres. Entonces, es un mandato, no una costumbre. Veamos Mateo 28. Mateo 28. Dios es bueno y es maravilloso. Mateo 28, versículo 19. Veámoslo acá. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leámoslo del 18 y veamos este rito. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Se les acercó y les dijo, el Todopoderoso ahora soy yo. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Hay algunos que no entienden esto y podrán hasta pensar, uy, porque es que eso es lo que está diciendo Jesús. El Todopoderoso ahora soy yo. Toda potestad me da. ¿Quién se la dio? El Padre. Porque Él fue a la cruz y pagó por la humanidad obedeciendo al Padre. Y el Padre le había prometido, pídeme y te daré todas las naciones por heredad hasta lo último de la tierra. Amén. Eso le dijo al Padre a Jesús. Mi hijo eres tú.
Eso es tremendo y eso tenemos que entenderlo nosotros. O sea, Jesús dijo, yo soy el Todopoderoso. Ahora, porque soy el Todopoderoso, le dice, por tanto, id. O sea, eso es una orden. No le dijo, mire, por favor, porque yo soy muy amoroso. No, Señor. Jesús le dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden dio Jesús. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Marcos 16. Dios es fiel y es maravilloso. Hay gente que no entienden estas cosas. Hay algunos que cuando escuchan esto, también se saltan a decir, ah, viste que sí son tres. No, sigue aprendiendo. Más adelante viene el misterio de la piedad, es como el 7º tema. Se los recomiendo para que aprendan de Dios, aprendan de la palabra. Es así. Entonces mira, acá dice en Marcos 16:15, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Nota eso, y les dijo, y los mandó a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Vemos que el bautismo es un mandato, no una costumbre, no un rito. Es absurdo quererlo ponerle en el renglón de los ritos. Ritos eran levantar los flecos, ritos eran lo que ellos mandaban. Si no se lavan las manos no pueden comer. Eso eran ritos, costumbres que ellos agarraron para guardar. No los mandatos de Dios, eso no son costumbres, no son ritos, son órdenes de Dios y están presentes. Jesús dijo, hasta que pase el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. Sus órdenes están activas cada día como órdenes. No como costumbres, que yo acostumbro a hacer esto. Gloria a Dios porque acostumbras a obedecer a Dios, pero no lo que Dios te manda a obedecer es una costumbre. No, tú lo acostumbras a hacer. Gloria a Dios. Pero eso no es una costumbre, es una orden de Dios. Y desde ese punto nosotros la miramos, porque cuando tú miras algo como una costumbre, pierde su autoridad, pierde lo que Dios en realidad quiso que eso fuese. Entonces tú empiezas, ay, bueno, pero yo acostumbro a hacer hasta un día que no lo haga. No, Señor, eso se hace así. Toda persona tiene que ser bautizada. Y donde una iglesia de Dios, los pastores, mire, esta persona tiene que bajar a las aguas, no ha bajado las aguas. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es algo que el creyente tiene que recibir. Si no lo recibe, no es salvo. Sencillo. Porque el que no nace del agua y el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Al nacer del agua y del Espíritu, entra al reino de los cielos. Entonces, no es una costumbre, es necesario. Y para eso vamos a ese mismo texto que estoy hablando, Juan 3 y versículo 5. Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sencillo. Amén. Sencillo. Son cosas que nosotros tenemos que entender. Hay algunos que, ay no, pero que esto figura la palabra, el lavamiento de la palabra, sí, pero figura también el bautismo. Porque el agua figura el nacimiento
en el bautismo. ¿Por qué? Porque dice que fuimos sepultados y fuimos resucitados ahí mismo. ¿Se ve? En lo que descendimos y en lo que salimos, fuimos resucitados con Cristo. En el agua, nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero el agua también simboliza que somos limpiados por la palabra. ¿Sí? No porque simboliza esto, no simboliza aquello. No, ambas cosas las simboliza el nacer del agua. Y del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. ¿Y qué simboliza? Cuando recibimos el Espíritu Santo y hablamos en lengua, pero no solamente simboliza eso, simboliza también esa renovación en nuestro entendimiento que da el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, porque el Espíritu primero no habla en lengua, pero meramente comienza el trabajo del Espíritu en nuestra vida. Porque cuando uno habla en lengua, uno no es transformado. Uno es mudado en otro ser, en el Espíritu Santo. Pero uno está ahí consciente y uno todavía hay cosas que tienen que salir de uno. Y eso es el nuevo nacimiento que se va produciendo en uno. Porque nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas por fe. Pero ahora todas las cosas van siendo hechas nuevas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a lo que dictamina el Espíritu. Son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Entonces, es un mandato, no es una costumbre. Sí. Vamos a ir a 1 Pedro 3:21 para que veamos que también el bautismo es la aspiración a una nueva no, disculpen, yo siempre estoy con eso, una nueva. ¿Qué es nueva? Pero la Escritura no dice así. A una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia hacia Dios es el bautismo. ¿Verdad? En 1 Pedro 3:21 tenemos aquello. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, mira esto. El bautismo es la aspiración a una buena conciencia delante de Dios, porque Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nota esto que Pedro, al contrario que este pastor mexicano, Pedro le atribuye al bautismo parte en la salvación, porque él dice, ahora nos salva. Amén. O sea, el bautismo ahora nos salva. No es que el bautismo sea el que nos salva, sabemos que Jesús nos salva. Pero este bautismo, dice Pedro, es parte de nuestra salvación. Porque nuestro Salvador nos mandó bautizarnos. O sea, es parte de la salvación. O sea, un médico te dice, mira, yo la voy a sanar a usted de la fiebre, pues usted se va a tomar esto, esto y esto. Entonces usted va a decir, no, es que yo no le voy a quitar al médico su poder de sanación, yo no me voy a estar tomando eso. No te lo tomes, pues, sigue con la fiebre. O sea, él te prescribió aquello. Y eso es lo que te va a sanar. ¿Quién te está sanando? El doctor. Pero él te está mandando lo que te va a sanar. Jesús dice, bueno, y bautícense. O sea, ¿por qué? Porque ya Abraham, yo le había mandado la circuncisión que figuraba ahora este bautismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros al bautizarnos que es tan importante para Dios? Lo obedecemos. ¿Se ve? Sí, Pedro está diciendo acá que él ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, porque el bautismo no te limpia de las inmundicias. Por eso algunos dicen, es un rito porque no tienen poder contra el pecado.
El bautismo tiene poder. ¿Por qué? Porque tú obedeces a Jesús por fe y viene la gracia. Claro que tiene poder. Porque al tú obedecer viene la gracia. No es que al que alabarte hay los pecados me los lavo, no. Pero la obediencia de aquello que Jesús mandó, uy, claro que tiene poder. Porque el evangelio es poder para todo aquel que cree. Pero el que cree, dice Santiago, que cree y hace. Porque si no hace, no cree, dice Santiago. ¿Sí? Cree y hace. Entonces el poder está en hacer, en obrar lo que creo. ¿Sí? Acá dice que Él nos salva no quitando las inmundicias de la carne, no quita los pecados, pero es la aspiración a tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Se ve? Nosotros sabemos que Dios, hay muchas cosas que Dios irá transformando en nuestra vida, pero nosotros somos conscientes de que lo que estamos haciendo es para obedecerlo. ¿Se ve? Mira, es como uno hace estas cosas y uno ve a veces, cuye, la gente es malagradecida, cuye, tiran el popó y recién limpiando, tiran el popó y dañan lo que hacemos, dañan las matas y todo eso. Uno le da tristeza. Pero ¿qué es lo que hace que uno vuelva? Que uno lo hace para obedecer a Dios. ¿Se ve? Porque Él dijo, el que quiera ser el primero, póngase detrás y sirva todo. Amén. Y Él dice, ¿quién es el mayor entre ustedes? Tú, bueno, yo estoy acá como el que sirve. O sea, nosotros, si queremos que el Padre nos honre, tenemos que servir. El que me sirviere, mi Padre le honrará. En muchas ocasiones Jesús nos habla del servicio como una enseñanza. ¿A quién? A nosotros, sus discípulos. Sirvan, sirvan, sirvan. Sí, nuestra obediencia a Él es lo que nos hace tener una buena conciencia delante de Él. En este caso, el bautismo nos hace tener una buena conciencia. Entonces nosotros cuando lo hacemos, ¿qué estamos aspirando? A tener una buena conciencia delante de Él. Mira, Señor, esto yo lo hago por obedecerte a ti. No es que esto me quite los pecados, no es que esto es lo que me lleve al cielo, no. Esto tú lo mandaste, es parte de tu salvación. O sea, pero si yo desobedezco esto, ciertamente esto me va a llevar al infierno, porque estoy desobedeciendo lo que tú mandaste. ¿Se ve? Y son cosas. A veces hay personas que dicen, ¿no? Que mandan a personas para el infierno porque no diezman. Y yo veo que eso está mal. Pero una persona que no diezma va al infierno, evidentemente, porque no hace algo que la palabra dice. Y créelo, cuando no hace eso hay muchas otras cosas que no hace. Lo que pasa es que la persona no lo va a decir. Pero es evidencia de que no está en la fe. Porque el que está en la fe lo hace. Como el que está en la fe va y se bautiza. ¿Por qué? Porque hay personas, mira, que van de todo corazón. Oye, yo creo en el Señor, yo me quiero bautizar. Porque como yo cuento mi testimonio, que me estaban poniendo traba para que yo me bautizara. Porque Dios no había profetizado que yo me bautizara. Pero es que Dios no tiene que hablar de aquello. Él habló un día, yo pienso que este pastor se agarró de allí, que él habló y reprendió a dos personas. Dios reprendió a dos personas y cuando las reprende, yo recuerdo clarito como si fuera hoy, cayeron en el piso hablando en lenguas. Las dos personas, dos mujeres. Dios las reprendió y les dijo que bajaran a las aguas, proféticamente. Pero no dijo a mí. Entonces la iban a bautizar a ella y yo me animé porque yo estaba nuevo y yo dije, yo también me quiero bautizar. Yo estaba como el etíope ahí. Entonces, él dijo que no me iba a las aguas porque el Señor no dijo nada. Entonces es una cosa absurda porque Dios estaba reprendiendo a ellas porque no lo habían hecho. O sea, por eso habló el Señor y las reprendió, bajen a las aguas. ¿Y por qué la reprendió? Porque es algo que el creyente entiende que tiene que hacerlo. ¿Cómo vas a estar allí y no has bajado a las aguas? No, ¿qué pasa? Yo tengo que bautizarme. El que no lo ha hecho hay que estarlo animando, porque no ha entrado en la fe. Porque eso es algo que nosotros lo hacemos como el etíope. Uy, hermano, yo me quiero bautizar. Y empezamos a preguntar porque es nuestro deseo, es la fe, lo que nos mueve a hacer las cosas de Dios. Pero yo entiendo hoy que, bueno, mucha falta de discernimiento, de revelación, de que Dios le hablara. Dios no lo había puesto a hacer eso que él estaba tratando de hacer allí. No tenía el don de pastor, muchas cosas. No es
por denigrar algo, sino por decir lo que espiritualmente allí había, pues por eso se caían aquello, por eso se caían aquello. Entonces, esto es importante, pues, porque yo recuerdo también a otro pastor que un día le dijeron para bajar a las aguas unos muchachitos que estaban en una edad que no, y él dijo, no, es bueno que esperen porque todavía están pequeños, ¿ve? Para que tomen una decisión más centrada, porque de eso se trata la fe, hermano. La fe es tomar una decisión que nosotros en realidad tenemos en el corazón. Porque dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón. O sea, no es algo simplemente que tú hables ahí de una oración de fe. No, tiene que estar en tu corazón el convencimiento que eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios mira. La confesión lo alaba, lo reconoce a Él. Pero el corazón es lo que le agrada a Él. Porque allí es donde ve Él nuestra fe. Así como cuando Él nos ve haciendo las cosas para Él y Él ve que las queremos hacer con alegría, Dios se agrada de eso. No que nos mandaron y las hicimos. Dios no se agrada de eso. Dios se agrada cuando de buen corazón, yo quiero hacer algo para el Señor. Él se agrada de eso. Esos son los sacrificios que agradan a Dios, los que se desprenden del corazón. Y eso el creyente lo entiende. Vamos a ir a Mateo 3:15. ¿Sí? Veámoslo acá en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto, porque yo cada día que leo la palabra y veo estas posiciones que toman algunas personas y la defienden a capa y espada, es una cuestión tremenda. Y yo digo que la peor ignorancia que puede tener uno como aprendiz de Jesucristo, como creyente, más que todo aprendiz de Jesucristo, es avalar las cosas con simples comentarios y no avalarlas según lo que dice la palabra. Esa es la más grande negligencia que puede tener alguien que está aprendiendo de Cristo. No avalar las cosas por lo que dice la palabra. O sea, por lo que realmente Jesucristo enseñó. Si vamos a Mateo 3:15, mira lo que dice el Señor acá. A Mateo 3:15, me fui mal aquí. Ya va. Ajá. Mira esto, vamos a leerlo desde el 13 para tener el texto completo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Dice así la Biblia de las Américas. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Sí, él fue a ser bautizado. ¿Y por qué Jesús fue a ser bautizado? Él dice que es necesario, conviene que cumplamos, nota, cumplamos toda justicia. Esta palabra justicia viene del griego dikausune, que es referencia a Strong G 1343 para los que anotan, que es equidad de carácter o acto, específicamente justificación cristiana, justicia, equidad de carácter o acto. ¿Qué es equidad? Que sea equitativo. O sea, Jesús estaba diciendo, yo sí voy a enseñar esto, yo voy a dar el ejemplo. O sea, yo no voy a enseñar algo y yo me voy a saltar los pasos. Yo voy a dar el ejemplo. Claro, estaba escrito, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Son cosas, algunos leen esos textos y todavía no lo entienden. No, eso lo decía Jehová de los ejércitos, algunos que se la dan de súper creyente y no entienden ni siquiera lo que enseña la palabra. No lo dijo Jehová, lo dijo el Señor de los ejércitos. Jehová fue agregado mucho más tarde, ese nombre ni existía, porque no es el nombre de Dios. Lo dijo el Señor de los ejércitos, yo soy santo
Por tanto, ustedes también sean santos. ¿Se ve? Y él decía, yo soy santo, así como él llama lo que no es como que si fuese. ¿Se ve? Lo que no es como que si fuese. Dice Ezequías en su oración en Isaías 38, cuando él oraba para que el Señor le diese vida, dice Ezequías, uy, lloraba yo y clamaba yo y dije en mi clamor, no veré yo al Señor en la tierra de los vivientes. Qué tremendo lo que dice Ezequías. ¿Cuál era su esperanza y su confianza? Ver al Señor en la tierra de los vivientes. Aquel Señor que le decía a ellos, sean santos porque yo soy santo. Qué tremendo. Aquel que va a juzgar por Jesucristo, por su carácter que él hizo. Entonces él es equitativo en su carácter. O sea, ¿por qué él se bautizó? Para que nosotros sigamos su ejemplo. Dice Juan, para que sigamos sus pisadas. Amén. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. O sea, Juan dice que conviene, que escribe Juan de Jesús, que Jesús dijo que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces yo pienso que ahí queda claro, ¿cierto? Que era un mandato, no un rito, no un simple rito. Ahora, en el bautismo, dije yo hace un momento que en la circuncisión se le imponía el nombre al niño, ¿cierto? Ahora veamos, ¿por qué es importante invocar el nombre? Una pregunta. ¿Por qué es importante invocar el nombre? ¿Por qué es importante invocar el nombre? Vamos a ir a Romanos 10:13. Qué bueno, ¿verdad? Es tener la Biblia para que ella hable y no uno. Qué bonito lo que el Señor hizo por nosotros. La gloria sea siempre para Él. Siempre para ti, Señor. Romanos 10:13. ¿Estamos allí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Por qué es importante invocar el nombre? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero esto hay que entenderlo bien, ¿cierto? Y Señor viene de la palabra griega kurios, para los que anotan G 2962, que es supremo en autoridad, controlador, Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. Mira el significado tan tremendo de esta palabra kurios, que es atribuida por la Septuaginta, que es una de las versiones antiguas de más renombre. Es atribuido en el antiguo pacto como el nombre de Dios, el Señor. El Señor. Ellos en donde Reina Valera tienen Jehová, ellos tienen el Señor. Como Biblia de las Américas tiene el Señor, Biblia Testal tiene IHBH. Entonces, si nosotros vamos a Hechos 4:10, Hechos 4:10, estoy tratando de terminar esta enseñanza de una vez hoy, con el favor del Señor, si Él lo permite. Hechos 4:10, porque es corta esta enseñanza, el bautismo, pero muy importante entender todo esto. Estamos ahí en Hechos 4:10. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Leo en las Américas. Sabed todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él,
este hombre que se halla aquí sano delante de vosotros, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué es importante invocar el nombre? Porque todo el que invoque será salvo, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese nombre? Sabemos que es Jesús. Eso nos da a nosotros un principio muy importante para abolir, para derribar doctrinas falsas que andan en el ambiente. ¿Se va? ¿Se ve? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? El mismo contexto de Romanos 10 nos enseña que es el nombre de Jesús. ¿Se ve? Que es el nombre de Jesús, el mismo contexto. Y ahora Hechos 10:4 nos dice que Jesús es la piedra desechada, pero nos dice algo que le da más fuerza al nombre. Él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro. O sea, en ningún otro, y no hay otro nombre debajo del cielo. Esto es importante. Alguien puede decir, no, es que Jehová está en el cielo. No, pero si ese fuese el nombre de Dios, fuese dado ese nombre debajo del cielo, nosotros lo tuviésemos. ¿Se ve? Pero el nombre que nosotros tenemos es el de Jesús, que dice Lucas que fue dado por un ángel. Lo leímos en Lucas 2 hace un momento, que fue el nombre que le había puesto el ángel, porque el ángel le dijo a María, y se llamará su nombre Jesús. Podemos irnos a Isaías 9. Isaías dice, un niño nos es dado, y su nombre es el Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Se ve? O sea, está hablando de que ese niño, todo ese nombre que tenía ese niño regulaba todo lo que es Dios. ¿Se ve? Daba entendimiento de toda esa plenitud de la deidad. Entonces, acá vemos nosotros que el nombre es Jesús. ¿Sí? En Romanos 10:9, que es lo que le estaba hablando ahorita, lo que pasa es que empezamos a leer desde de más adelante, en Romanos 10:9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se ve? Y en el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, por eso dije hace un momento que en el contexto mismo enseña que el nombre es Jesús. Esto hay que entenderlo, porque algunos dirán, no, pero es que se ve muy fácil. Sí, pero los testigos de Jehová vienen con su Biblia, que está cambiada acá. Y a muchos han engañado por ahí. A mucha gente. Por eso yo siempre enseño, y no es por yo meterme con nadie, es la verdad y hay que decirla, que eso no es una Biblia. Eso está muy lejos de ser la palabra de Dios. Muy lejos. Muy lejos. Porque hacen cosas como poner al Señor de minúscula en las partes que habla de Jesucristo. De minúscula. O sea, un Dios chiquito. Qué cosa tan absurda, ¿no? Cuando dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y no hay otro nombre, no hay nada, no hay un nombre que se nombre ni en este tiempo, decía el Señor en aquel tiempo, ni en los tiempos que vienen, en ese nombre, Jesús. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, claro que sí, somos sus discípulos. Entonces, el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es Jesús. ¿Sí? Vamos a sellar esto con los testimonios, porque es importante. Yo pienso que como creyentes siempre tenemos que aprender este principio. Todas las enseñanzas Jesús se las dio a sus discípulos. Esos son los evangelios. A sus discípulos Él le habló. Y estos que tenemos acá son de discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Y dice el apóstol a los hebreos, con una salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que oyeron.
No dice por los testigos de Jehová, ni por los evangélicos, ni por los X, cualquier religión que usted quiera poner. Dice por el Señor y por los que oyeron. Qué bueno nosotros solucionar todos estos problemas que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uy, mi amigo, vamos a ver qué dice la Escritura. No, pero es que Jesús le dijo a Mateo. Jesús le dijo allá a Mateo. Y lo dijo Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Jesús o Pedro? Y cosas así se predican desde algunos púlpitos. Da tristeza escucharlo, pero da más tristeza ver a personas repitiendo lo mismo. Uy, a mí me hubiesen condenado en esas iglesias si yo hubiese estado allí, pues yo hubiese esperado al pastor y le hubiese dicho, oye, ¿cómo usted dice eso, pastor? O sea, te está diciendo que Jesús enseñó a Pedro y Pedro se equivocó, o sea, que vamos a tener que sacar acá las dos epístolas de Pedro. Pero muchas de las cosas también que ha enseñado Lucas en el libro de los Hechos hay que sacarlas de toda esa autoridad de la iglesia que estaba sobre Pedro, porque Jesús se la dio. Hay que sacarlas todas porque Pedro estaba equivocado, estaba mandando a bautizar de una manera que Jesús no mandó. Pero gracias a Dios porque el Señor nos enseña. Y cuando nos enseña a trazar la palabra, nosotros podemos ver claramente cuáles son las enseñanzas. En el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo. Sencillo. Es cuestión de interpretación. Es cuestión de leer en contexto y entender. Como algunos dicen, no, hagamos estado la Trinidad. No, lee el contexto. Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Dijo quién? Dios. Y no, pero es que dijo Dios, pero ahí estaban los otros con él. Más abajo dijo, y hizo Dios. Y entonces cosa que está allí, entonces yo lo voy a cambiar porque yo tengo un pensamiento variado de lo que Dios pudo haber hecho. No, la Escritura es clara y es evidente. ¿Sí? Si vamos a Hechos 2:38, dice Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones, yo quiero que esto quede claro, por eso es que voy a buscar el texto. Por favor, alguien que me diga el texto exacto. Mateo 28, 19 será. Será Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí me voy a guardar un poco, bautizándolos en él. Acá es importante, yo lo pongo en mayúscula porque precioso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo importante a que quede claro que es en el nombre? No es una repetición de fórmulas. En el nombre del Padre y del Espíritu, digo, el Espíritu Santo te bautizo. No. No. ¿Por qué? Porque acá está, fue anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron. Amén. Confirmada por los que oyeron. Cuando uno confirma algo, es que usted está dando como la prueba final de que eso es así. Es así. ¿Sí? Es como algunos no entienden que el reino no vino cuando estaba Jesucristo, se acercó. Vino después que Jesucristo muere, porque él dijo que el Espíritu Santo no podía venir si él no se iba. O sea, él tenía que ser glorificado para venir a morar a los creyentes. Era una simbología de lo que él hace en nosotros. ¿Sí? En el nombre. ¿Y por qué yo digo que es en el nombre? Porque la palabra lo enseña. Pedro le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pedro? No. Lucas está enseñando que Pedro dijo en el nombre
de Jesucristo. Sí, es claro, en el nombre. ¿Cuál es el nombre según Hechos 2:38? Según Hechos 2:38, el nombre es Jesucristo. Confirmada, anunciada por el Señor. Aquí estaba hablando el Señor. Confirmada por los que oyeron. Pendiente con eso. Hechos 8:16. Se mira esto. Acá dice, Hechos 8:16. Veamos allí, leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ellos habían sido bautizados en qué? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre de Jesús. Jamás va a conseguir eso en el libro de los Hechos. Y los Hechos te está diciendo, estos son los hechos. Amén. No lo va a conseguir en ningún lado. Entonces, el nombre, según Hechos 8:16, es Jesús. Saldría uno por allí, uy, ¿será en el nombre de Jesucristo o de Jesús? Porque cada día salen cosas nuevas. Es impresionante. Usted puede decir Jesucristo o Jesús, es lo mismo. Es lo mismo. Porque es en el nombre donde hay salvación. Eso es lo que enseña la palabra. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Uy, es difícil de entender eso. En ningún otro hay. Jesús, Jesús. Son cosas, pero engañan a las personas. Ay, ¿dónde vas a dejar al Padre? Te vas a olvidar del Espíritu Santo. Y la gente se va con esa, que es lo que da más tristeza. ¿Dónde lo voy a dejar? Ahí está Jesús. Tú no sabes que Él es la plenitud de Dios. Tú no sabes que en Él habita corporalmente la plenitud de Dios. Impresionante lo que el Señor nos enseña. Hechos 10:48. Veamos acá. Acá sabemos que es a Cornelio y a su familia. Estamos allí, león en el nombre de Cristo Jesús. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:48. 10:48. Según Hechos 10:48, nos mandó a bautizarse en el nombre de ¿quién? De Jesús, del Señor Jesús. Amén. Así es que nosotros le decimos, el Señor Jesús, porque Él es el Señor, y vaya que ese sí es el Señor. Ese sí es un Señor, con todos los portes. Los demonios no lo podían ver, no lo pueden ver porque corren, tiemblan. Ese sí es el amo. Toda potestad tiene Él. ¿Sí? Según Hechos 48 es Jesús. Vamos a Hechos 19:3. Hechos 19:3. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Estamos ahí? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Yo dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Según Hechos 19:5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vemos que también fue en el nombre del Señor Jesús. Vamos a Hechos 22:16. Hechos 22:16. Acá no, vamos a leerlo desde el 14.
para entender el contexto, porque no dice el nombre, pero con el contexto se entiende. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre, no dice Jesús, pero invocando ¿cuál nombre? El del justo. Amén. Que es Jesús. Amén. Entonces, según Hechos 22, ¿qué? 22, ¿qué? 16. 16, invocando su nombre, el nombre del justo que es Jesús. Pero yo quiero acá hacer, en este capítulo 19 de Hechos, quiero que vayamos ahí y veamos algo muy particular, que es algo que hay que subrayar ahí. Mira lo que él dice. Él está hablando de unas personas que no han recibido el Espíritu Santo, le dice Pablo. Jesús en Juan 7, la palabra dice que Jesús no había sido, él se levantó y se puso en pie y él dijo que el Espíritu Santo no había venido porque él aún no había sido glorificado, dijo Jesús. Se mira esto, dice en Hechos 19, en el nombre de Cristo Jesús: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces notamos esto. Estas eran unas personas que ni siquiera sabían si se recibía el Espíritu. Cuando ellos dicen no sabían que había Espíritu, no era que no sabían que había Espíritu. Ellos sabían que Dios era Espíritu y creían en Jesús, pero estaban haciendo las cosas no de una manera correcta. Y habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era, le daban una frase cuando lo bajaban a las aguas, que creyeran en el que Dios había enviado. ¿Se ve? Ese era el bautismo de Juan. Juan bautizaba, era con ese bautismo de arrepentimiento. Crean en el que viene después de mí. ¿Sí? Cuando ellos estaban hablando de esto, tenían desconocimiento de lo que dice la palabra. Y notemos que Pablo los rebautiza, porque ellos ya tenían el bautismo de Juan. Pero Pablo dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero Pablo le está diciendo en el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, ellos ya habían sido bautizados, pero Pablo los rebautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿Tendrá esto algo significativo? Mucho, porque para eso está allí. Porque fueron bautizados mal y fueron rebautizados. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué? Porque en ningún otro nombre hay salvación. Hay gente, ay, es que eso tampoco importa, y decir un nombre ahí, entonces le vas a quitar el poder a la salvación. Si esto es lo que Dios ha enseñado. Es como aquel que, ay, que este no puede y nunca va a cambiar. Bueno, eso es lo humano, pero si cree en Jesús puede cambiar. Sí, y viene nada más por creer. ¿Qué cosa, verdad? Es algo asombroso. Sí, esa es la fe. Algo asombroso. La fe. ¿Sí? No podemos quitarle a lo que la palabra dice. O sea, cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, llega a una iglesia del nombre y tiene que ser rebautizada. Claro que sí. Bueno, ese mismo pastor mexicano yo lo escuché hablando de que el matrimonio en la iglesia católica es válido. Y yo digo, son cosas absurdas. ¿Cómo va a ser válido? O sea, ¿Dios va a avalar algo desde la apostasía? No.
Dios va a avalar algo en sus palabras. Ministros son los que ministran sus palabras. Esos son ministros. Es así. No estoy diciendo que el Papa porque no es perfecto. No. O sea, el Papa porque anda en idolatrías, anda con prácticas que no son de Dios, enseñando cosas con imágenes, con cosas. ¿Cómo van a casar esa gente a una persona y va a ser válido? En cambio, un ministro que, como Elías, está sujeto a pasiones, pero enseña la palabra, enseña, ministra lo que es de Dios, es apto para casar a una persona porque va a ser delante de Dios. Entonces son cosas que no podemos avalar. El bautismo no importa, que eso fue, él estaba en la Trinidad, pero ya cree en el nombre, tiene que ser rebautizado en el nombre de Jesús. Si quieres llamar eso tonto, hazlo, pero eso no tiene nada de tonto. Acá está escrito. Y el creyente le da validez a esto con su fe. Vamos a darle gracias al Señor. Ya terminamos el bautismo, una enseñanza corta, como les dije, pero bastante sustanciosa, importante. ¿Aprendieron algo? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tus palabras, por tu enseñanza. Gracias por lo que aprendimos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Lo hacemos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor.